Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. El privilegio que nos encontremos en su casa de oración. Nos ha dado el privilegio que tengamos un nuevo día de vida y sobremanera un santo sábado más en su casa de oración. La palabra de Dios en Deuteronomio 6, por favor, Biblias en mano. La palabra de Dios en Deuteronomio 6, del 4 en adelante dice: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno solo es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estén en casa o cuando vayan por el camino al acostarte y a levantarte. La atarás a tu mano por señal y la tendrás entre tus ojos como una marca en la frente. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Palabra de Dios. Como bien ustedes saben, los mandamientos de Dios son eternos y los mandamientos de Dios son para cumplirse. Nosotros agradecemos a nuestro Señor que ciertamente nos abrió nuestra mente. Él en su grande amor quiso que nosotros reconociéramos que ciertamente su santa ley es sempiterna, ¿verdad? Es eterna. Los invito a que nos postremos de rodillas para tener palabra de oración. Amantísimo Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Venga a su reino, Señor, y hágase su voluntad, así en esta tierra como en el cielo. Señor, estamos delante de su presencia, suplicando primeramente por el perdón de nuestros pecados. Reconociendo, Señor, que somos pecadores, que en todo pecamos, que aún pecamos, pero sobremanera reconociendo esa sangre preciosa y bendita derramada de una sola vez y para siempre para limpiarnos, purificarnos y lavarnos de todas nuestras iniquidades, suplicamos su perdón, papá. Suplicamos que usted nos limpie, nos purifique, nos lave con hisopo y aún con lejía. Quizás así podemos ser aceptos delante de su santa y divina presencia. Oh Señor, Dios nuestro, Padre nuestro, poniendo esta nuestra condición delante de usted, suplicamos: Abba, Padre amado, Abba, papacito lindo, ten piedad de nosotros, borra nuestras rebeliones, hágase su voluntad en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu casa de oración, Padre amado. Gracias por la hermandad ya presente y por aquellos que vienen en camino, aligérale los pasos, mi Señor. Gracias pues, Señor, porque podemos alabar y glorificar su santo nombre en su santo sábado. Quédate en nosotros, quédate con nosotros, y que todo lo que hagamos aquí, Señor, pueda ser para la honra y su gloria. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Bien. Como ustedes saben, hermanos, el sábado, como toda la ley, es el sello de Dios, ¿verdad? Inequívocamente, el sello de Dios son sus 10 mandamientos,
los cuales dice que nosotros los debemos de tener en medio de nuestros ojos. Dice que lo debemos de andar atados a nuestro cuello. Dice que debemos de decirlos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a la comunidad donde vivimos. Dice que nosotros debemos de revelar a ese Dios que nos provee todo lo que nosotros somos. Dice que nosotros debemos de ser sal para esta tierra y luz para este mundo. El sábado, como toda la palabra de Dios en sus 10 mandamientos escrita, aclara y define que el día de reposo, ¿verdad? En la traducción griega, o séptimo día, la traducción griega, el sábado es de eterna cumplimiento. Es de eterno cumplimiento. Recuerden que Isaías dice que en la nueva tierra, ¿verdad? En la nueva tierra, toda carne vendrá a adorar delante del Señor en el día de sábado. Es decir, que en la nueva tierra, el día de reposo inequívocamente sigue siendo el gran estandarte de lo que Dios hizo con nosotros. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros somos la corona de su creación. Los seres humanos inteligentes somos la corona de la creación de Dios en este mundo. Nosotros debemos de reconocer que ciertamente hay otros seres. No es cierto que nosotros estamos solos, que nosotros solo existimos en este mundo, y eso está comprobado. Lo que pasa es que para someter a los pueblos, ¿verdad?, los gobiernos y las élites encumbradas, supuestamente más estudiadas, siempre han querido esconder al resto de la población mundial de que sí es cierto que hay otros seres, y más bien ellos han manipulado de una manera y otra manera para decir de que nosotros estamos solos aquí. No es cierto. La palabra de Dios dice claramente de que hay mundos que no permitieron la entrada del pecado en sus territorios, y eso declara de una manera fehaciente de que sí hay otros seres que están viéndonos, ¿verdad?, y que son testigos nuestros también, reconociendo qué estamos haciendo nosotros en este mundo para alabar, exaltar, glorificar a nuestro Dios en nosotros y con los demás. Ezequiel 20:20 dice claramente que el sábado se llama el sello de Dios. Ezequiel 20:20. Hermana Xiomara, por favor lo lee. Y santificad mi sábado, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Amén. Claramente dice, santificad mis sábados para que sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico, ¿verdad? El valor del sábado como medio de educación es inestimable, es decir, no tiene un precio, no se puede cuantificar. ¿Por qué? Porque sencillamente el sábado viene a ser la culminación de 6 días de arduo trabajo en nuestras vidas. Viene a ser la culminación de salir de aquella rutina del trabajo diario, ¿verdad?, para poder llegar a ese santo sábado. Dice que cualquier cosa que Dios nos pida, nos la devuelve enriquecida y transfigurada con su propia gloria. ¿Qué significa esto? Bien, cuando nosotros, por ejemplo, ponemos nuestros diezmos en el alfolí, Dios dice que todo esto es para que nos vaya bien, que nosotros cumplamos la palabra, cumplamos con sus mandamientos, para que nos vaya bien. Sí, hermano Rodríguez. Feliz sábado a todos. Amén.
dice en el 12 también y en el 11 de Ezequiel. Sí. Como estaba hablando de Deuteronomio 6, Sí. se les di mis leyes y mandamientos que dan vida al que los cumple. Sí. Les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Amén. Cuando nosotros guardamos el sábado, estamos recibiendo la santificación de Dios. Amén. Nosotros nos volvemos santos Amén. porque estamos siendo apartados para Él. El problema en esto de la humanidad y el sábado es que la humanidad no quiere guardar el sábado. Es la humanidad entera. Así es. Si sacamos proporción, el otro día yo estuve sacando la proporción de adventista con la humanidad del mundo. No somos nada Sí. en proporción a la gran cantidad de habitantes que hay en este planeta. Realmente no somos nada. Así es. Y creo que nosotros debemos de ver desde el inicio, porque dice que Dios, dice, santificó Amén. el sábado. Y dice que también lo bendijo. Amén. Eso de bendecir es una palabra que nosotros tenemos que tener bien claro, porque si leemos Números 23, 19, hablando de esta palabra de Génesis 2, 2 y 3, que mi Señor dice que bendijo el sábado y lo santificó. Dice Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para volverse atrás. Amén. Cuando Él dice algo, lo realiza. Cuando promete algo, lo cumple. Y dice el 20, yo recibí orden de bendecir. Él bendijo, no podré revocarlo. Amén. ¿Quiénes somos nosotros para decir como hombres que el sábado no es el día del Señor? Si la palabra de Dios dice claramente que el sábado nadie, ningún hombre, dice, puede revocar realmente la bendición que Dios. Y si nosotros sacamos la cuenta, cuando Isaac bendijo a Jacob, ¿qué le dijo a Esaú? Ya no podía. Ya no puedo revocar la bendición. Se la di a tu hermano y yo ya no la puedo revocar. Y eso Así es. era entre hombres en aquella Así es. época de los patriarcas, que los patriarcas dice que Abraham hablaba con Dios. Amén. Entonces esos patriarcas fueron o recibieron esos mandamientos de boca de su padre Abraham. Y cuando ellos decían, bendigo, bendicen para siempre. Así es. Amén. También nosotros vemos a este pueblo de Israel que recibió la bendición de Dios. Los israelitas donde están son bendecidos, a pesar de que no están en lo correcto, a pesar de que no andan bien, los que no son mesiánicos, ellos recibieron la bendición Sí. y esa bendición les llega. Así es. En lo económico les llega y En ustedes todo. miran, donde llega un israelita, ahí está. En la inteligencia, donde está un israelita, ahí está lo primero. ¿Quién inventó la bomba atómica? Sí. ¿Quiénes son los que están más adelantados en agricultura? ¿Quiénes son los que están mejor en computación? En las redes de comunicación. Los israelitas, siempre está un israelita, porque ellos recibieron la bendición de Dios. Y Dios no les puede quitar esa bendición, aunque ellos anden mal. Así es que Así la es. bendición, cuando mi Señor bendice, como dice 2 de Samuel 7 también, dice que cuando mi Señor bendice, dice que bendice para siempre. Amén. Así es que los hombres ni podemos revocar la bendición, y cuando mi Señor bendice, dice que bendice para siempre. Así es que el sábado es una bendición y un gozo para todos nosotros, porque estamos siendo santificados en este día. Amén. Dice que el asunto o el trasunto acerca del sábado, bienvenido hermano Brian, es un trasunto como el diezmo, ¿verdad? El diezmo dice que pedía a Israel era dedicado a conservar entre los seres humanos en su gloriosa belleza.
el modelo de su templo en el cielo, la señal de su presencia en la tierra. Del mismo modo, la porción del tiempo que nos pide nos es devuelta con su nombre y su sello. Es una señal. El tiempo. Recuerden de que una de las cosas que más se nos va a pedir a nosotros es acerca de nuestro tiempo. Bueno, Martín Rivas, te di 60 y pico de años que hiciste con ellos. Va a ser duro ese asunto. ¿Cuánto tiempo perdiste de estos 60 años? Va a ser serio ese asunto. Una de las cosas que nuestro Señor nos va a pedir más cuenta es exactamente referente al tiempo. ¿Cómo empleamos el tiempo? ¿Y por qué? Porque a los israelitas espirituales, que somos nosotros, creemos, ¿verdad? Eso nosotros, que somos los israelitas espirituales, no somos israelitas de país o geografía, somos israelitas espirituales. Entonces, a nosotros se nos va a pedir cuenta acerca de ese tiempo. ¿Qué pasó con el tiempo que estuvimos en este cuerpo? Eso se nos va a pedir y se nos va a pedir en muy gran y grave manera, ¿verdad? Entonces dice que ese tiempo nos es de vuelta, dice, con su nombre y su sello. Es una señal, dice, entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora bien, el asunto es de que nosotros hemos caído en una situación donde queremos y pretendemos de que el sábado es el día en que yo debo de andar en lo que se llama la santidad. Y ahí hay un problema muy serio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un calificativo de parte de la sociedad en su conjunto, de los que no son adventistas, a nosotros nos llaman sabatistas. El problema es que ni siquiera a ese rango llegamos, porque el sabatista empieza desde las 5:45 del día viernes y termina exactamente a la puesta del sol de este día, ¿verdad? Pero nosotros no llegamos ni a sabatista, porque el sabatista cumple con el sábado de esa manera, pero nosotros ni allí llegamos. Y ese es un grave problema. Muy grave problema. ¿Y saben por qué no llegamos ahí? Ni siquiera ahí. Porque sencillamente los 6 días que hemos pasado de vida, que Dios nos ha regalado para llegar a su santo día, su bendito día, su señal, sencillamente nosotros también andamos muy apartados de nuestro Dios. Haciendo todo lo que queremos hacer. Enfocados en andar haciendo todo lo que nosotros, en nuestras ansiedades, en nuestras cosas, en nuestras necesidades, pero no nos acordamos realmente de que necesitamos estar conectados, necesitamos estar concentrados, nuestra mirada en el invisible, en el autor y consumador de todas las cosas. Al final de cuentas, Él siempre está viéndonos a nosotros. Sí, hermano Pedro César. Tengamos un feliz bendecido Amén. sábado, hermano. Hermano, verdaderamente es un gozo, como dijo el doctor, ¿verdad? Que compartir este santo día que Dios nos ha regalado. Amén. Quiero enfatizar, ¿verdad? O leer 2 versículos de la palabra de Dios, Amén. la cual es la que nos da vida, ¿verdad? En Efesios 5, 15 y 16 dice: mirad con cuidado cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano, esto me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque muchos cristianos estamos cayendo en el error. Porque podemos decir que con orar 2 minutos, ese es el lugar que le damos a Dios. Y el lugar que tenemos que darle a Dios es todo el tiempo, Amén. porque Él se merece la honra, la gloria y toda la alabanza es para Cristo. Que el Señor les bendiga. Amén.
El sábado es una señal del poder creador y redentor. Señala a Dios como fuente de vida y conocimiento. Recuerda al hombre la gloria primitiva y así da testimonio del propósito de Dios de volvernos a crear a su imagen. Dios está con esa lucha en nosotros. Porque Él quiere que realmente nosotros ya creados podamos ser recreados nuevamente en su imagen, en su gloria, en su verdadera andanza. Es decir, cuando Cristo Jesús vino a la tierra, Él dijo claramente, ejemplo os he dado, así como yo hice, ustedes tendrán que hacer. Ahora, cuando nosotros buscamos la presencia de nuestro Señor Jesús y cuando buscamos a nuestro Señor Jesús verdaderamente, ¿será de que nosotros encontramos en su ejemplo algo que no está de acuerdo con los principios del Padre? Para nada, ¿verdad? Entonces dice que el sábado y la familia fueron instituidos en el Edén y en el propósito de Dios están indisolublemente unidos en ese día, más que en cualquier otro. Podemos vivir la vida del Edén. Era el plan de Dios que los miembros de la familia se asociaran en el trabajo y el estudio, en el culto y la recreación. El padre como sacerdote de su familia, de la casa, y él y la madre como maestros y compañeros de sus hijos, pero los resultados del pecado, al modificar las condiciones de la vida, han impedido en extenso grado esta asociación. Con frecuencia ocurre que el padre apenas ve los rostros de sus hijos durante la semana, se encuentra casi totalmente privado de la oportunidad de ser compañero de ellos e instruirlos, pero el amor de Dios ha puesto un límite a las exigencias del trabajo. En su día reserva a la familia la oportunidad de tener comunión con Él, con la naturaleza y con su prójimo. Puesto que el sábado es una institución recordativa del poder creador, entre todos los días, aquel en que debemos familiarizarnos especialmente con Dios por medio de sus obras en la mente de los niños, el solo pensamiento del sábado debe estar ligado a la belleza de las cosas naturales. Feliz la familia que puede ir al lugar de culto en el sábado, como Jesús y sus discípulos iban a las sinagogas a través de los campos o bosques a lo largo de la costa del lago. Felices los padres que pueden enseñar a sus hijos la palabra escrita de Dios con ilustraciones obtenidas de las páginas abiertas del libro de la naturaleza, que pueden reunirse bajo los árboles verdes al aire fresco y puro para estudiar la palabra y cantar alabanzas al Padre Celestial. Por medio de esta relación, los padres pueden ligar a sus hijos a sus corazones y de este modo a Dios con lazos que nunca podrán ser quebrantados. Como medio de educación intelectual, las oportunidades que ofrece el sábado son inapreciables. Estúdiese la lección de la escuela sabática, no por medio de una rápida ojeada dada al texto de la lección del sábado. Entonces, aquí nos está diciendo claramente de que nosotros debemos de, como dice nuestro Señor, el que persevera, el que es constante, el que verdaderamente anda, el que verdaderamente habita, no el que va a habitar, no el que habitó. Entonces, el que verdaderamente está ahí, en esa línea vertical y horizontal de la cruz de Cristo Jesús, siguiendo sus huellas, verdaderamente cuando llega este día es de gozo, es de felicidad, no es de peso alguno. Porque resulta de que muchos, para llegar a este día, lo primero que empiezan a decir cuando estamos en las postrimerías del sábado, ya es sábado, que mañana, que tengo que hacer esto, que lo otro, y se dan tantas situaciones, hermano Rodríguez. Esto de Ezequiel 22 y 20:20, sí, estos patriarcas leían el Pentateuco. Amén. Porque en Éxodo capítulo 31, versículo 16 dice el Señor: guardarán pues el sábado los israelitas celebrándolo de generación en generación por pacto perpetuo. Por pacto perpetuo. Amén. O sea, dice que iba a ser el pacto para siempre. Y ahí él mismo, me imagino que Jeremías leyó esto porque dice, Claro. es señal para siempre entre mí y los israelitas, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Amén. El sábado, que es el tiempo del Todopoderoso, todos nosotros debemos dedicárselo a Él. Amén. Ya sea en el templo o haciendo la obra del Señor. Amén. Pero debe de ser las 24 horas del día.
Así es. No un lapso de 8 horas, de 6 horas o algunos de 1 hora. Porque a veces hay algunos de 1 hora. Así es. Ya, así que todos nosotros debemos de tener por obra esto. Así que busquemos cómo hacer que el día sábado sea una delicia, un gozo, como dice Isaías. Amén. Bienvenidas, hermanitas. Bienvenidas. En relación a esto, nosotros siempre tenemos que ver algo, de que no vamos a poder nunca encontrar un gozo, una felicidad en el día de reposo si nosotros no andamos en la línea de conducción que es la correcta. Es decir, de ninguna manera aquellos que pretendamos estar un sábado gozosos con el Señor, no lo vamos a poder estar nunca si no hemos caminado con Él en la semana. Porque ese es el punto, pues, porque la verdad es esa. Nosotros no podemos alcanzar la victoria de tener el gozo, de la felicidad del día de reposo de Dios, de la señal que Él ha dado eterna para sus hijos, porque Él dijo claramente, este es señal entre mí y vosotros, y esto es por pacto perpetuo, por vuestras generaciones, ¿verdad? Para aquellos que, ¿qué? Para aquellos que se santifican. Ahora, ¿hay que ser santos solamente el sábado? Ese es el punto. Porque Dios pide, sed santo, porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el punto es, ¿voy a ser yo santo solamente el día del sábado? ¿Voy a ser yo santo solo cuando vengo a las 8 de la mañana, por decir, a la casa de oración, y después termino el sábado ya a las 6 de la tarde? Entonces, cuando nosotros encontramos felicidad en venir a adorar, a alabar, a glorificar al Señor en su casa de oración, entonces podemos exclamar como dijo el rey David. Como dijo el rey David, es mejor estar un día en tu casa que 1000 días fuera de ella. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando nosotros andamos verdaderamente concentrados en el autor y consumador de todas las cosas, que es nuestro Señor Jesús, entonces nosotros encontramos verdaderamente el gozo de recibir el santo día de reposo del Señor. Y verdaderamente se recibe con gozo y alegría. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a descansar de las obras seculares, pero sabemos que nos hemos preparado en esos días para poder recibir con gozo y alegría el santo día del Señor. Nosotros no podemos de ninguna manera verdaderamente decir que venimos con gozo y alegría cuando hemos andado haciendo lo que queremos todo el resto de la semana. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque sencillamente quien lo dice es Dios, no este servidor, que nosotros debemos de caminar en la rectilínea vertical y horizontal de la cruz de Cristo Jesús, porque Él dijo, toma tu cruz y sígueme, ¿verdad? Que ya es algo que ya no gusta a muchos. Porque imagínense, el joven rico enfrenta a Jesús y le dice, bueno, yo he cumplido todo eso. Así le dice Jesús, bueno, ahora ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Espérate, eso ya no me gusta. ¿Verdad? Entonces, igual, cuando nosotros verdaderamente no estamos haciendo esto que requiere verdaderamente entrega, esto que requiere verdaderamente, porque muchas veces esto lo tomamos como que si fuera un sacrificio, alabar, glorificar a nuestro Señor. Óigame, no. Esto más bien debe de ser un gozo, debe de ser una alegría, debe de ser una entrega, debe de ser aquella plenitud de saber de que Dios verdaderamente se goza en que yo estoy gozándome con Él. Bienvenida, hermanito Olivares. Entonces, Dios verdaderamente dice claramente de que cuando hay un pecador arrepentido en los cielos, ¿qué sucede?
¿Hay fiesta o no? La palabra de Dios lo dice claramente, que cuando hay un pecador arrepentido en el cielo hay fiesta por un pecador arrepentido, ¿verdad? Entonces, dice de que el sábado de mañana, ¿verdad? Dice que nosotros, mediante el estudio cuidadoso de la lección para la semana siguiente, de sábado de tarde, y el reposo y la ejemplificación diario durante la semana, así la lección se grabará en la memoria y será un tesoro que jamás se perderá totalmente. A ver, al escuchar un sermón, los padres y los niños, óigase bien, padres, abuelas, abuelitos, abuelitas, tíos, al escuchar un sermón, los padres y los niños deberían anotar el texto y los versículos citados y tanto como sea posible la hilación del pensamiento para repetírselos unos a otros en la casa. Esto contribuirá a aliviar el cansancio con que los niños a menudo escuchan un sermón y cultivará en todo el hábito de prestar atención y seguir los pensamientos que se presentan. La meditación en los temas sugeridos abrirá al estudiante tesoros en los que jamás soñó y experimentará en su vida la realidad de estas declaraciones bíblicas. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Vemos claramente cómo nosotros verdaderamente podemos sentir el gozo en el día del Señor. ¿Por qué? Porque hemos venido caminando siempre con el Señor. Porque toda la semana hemos venido haciendo lo necesario para sentir ese gozo de estar en la casa de oración en el día del Señor. Recuerden de que la iglesia es usted, soy yo, porque nosotros somos el templo viviente, ¿verdad? Entonces, Dios al que se ha propuesto salvar es a ustedes y a este servidor, no a este cuadrante, eso no es nada, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros comprendemos realmente que la iglesia somos nosotros, cuando nosotros comprendemos realmente que el templo somos nosotros, en el cual el Espíritu Santo verdaderamente quiere morar, y el Espíritu Santo quiere morar en este templo, pero ¿de qué manera? Él dice que Él no puede morar en templo sucio, ¿verdad? Entonces, Él dice que Él quiere morar, que esta carne, este cuerpo, es templo, el cual yo no me hice a mí mismo, fue Dios quien me hizo, ¿verdad? Y entonces Él tiene la potestad sobre mi cuerpo, pero también me dio a mí potestad. Cuando mi Dios me puso a mí el intelecto, también me dio lo que se llama el libre albedrío, ¿sí o no? Entonces, cuando yo ejerzo mi libre albedrío, yo tomo mis decisiones, ¿sí o no? Entonces, yo tomo mis decisiones para bien o para mal. Siempre estamos tomando decisiones, al lado correcto o al lado incorrecto, pero siempre estamos tomando decisiones. Y entonces, la gran decisión que nosotros debemos de tomar es de comprender que Dios realmente nos ama con un amor que nosotros no podemos cuantificar. De que Dios ha dicho que realmente Él quiere salvarnos y que Él vino a entregar su vida, su sangre por mí y por ustedes para que yo pueda proceder a tener el arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y la conversión genuina. ¿Cómo y de qué manera? Guardando sus mandamientos. Guardando sus mandamientos. Ahora, cuando yo guardo sus mandamientos, ¿será que si yo guardo 9 mandamientos estoy correctamente con mi Dios? No. ¿Por qué? Porque sencillamente son 10 principios establecidos para que nos vaya bien. Son 10 mandamientos que han sido eternizados. ¿Para qué? Para que me vaya bien. Él lo dice claramente. Todo esto es para que te vaya bien. Entonces, ¿qué resulta cuando nosotros nos volvemos rebeldes a estos principios? Nos va a ir mal. Y es más, como dice el salmista, no miremos al impío que le florece la ganancia, le florece esto, lo otro. Óigame, pero si eso es cualquier cosa, porque todo eso se va a quedar aquí. Es más, todo eso va a desaparecer ardiendo, porque este mundo, así está escrito, va a desaparecer ardiendo, todos los elementos serán fundidos. Entonces, aquí
la mayor escultura del mundo, el mayor edificio y el más magnífico del mundo va a ser cualquier cosa. Mientras que su espíritu, su vida y la mía, que son de mucho aprecio para nuestro Creador, para nuestro Dios, Él quiere que realmente podamos estar en Él, consagrarnos a Él. Y la única manera de que nosotros podemos tener esa consagración es teniendo en nuestra frente, en nuestro cuello, en nuestras manos, su santa ley. Su santa ley. Porque ustedes recuerdan de que hay muchas personas que dicen, en cumplimiento de la profecía obviamente se tenía que dar, cuando en Daniel, el capítulo de Daniel, capítulo 7, versículo 23, 24, 25, dice que iba a venir un poder que intentaría cambiar los tiempos según la ley de Dios. Esa profecía se cumplió casi 1250 años después, cuando el emperador romano Constantino, ¿verdad?, vino y hizo el decreto donde ordenaba el cambio del tiempo, porque él dijo 00 hora, 1 de la mañana, por lógica elemental. Hay 1 de la mañana, hay sol a la 1 de la mañana, hay día a la 1 de la mañana, no existe. Porque el tiempo de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 3, 4, 5, dice, vio Dios, ¿verdad?, que la luz era buena, separó Dios la luz de las tinieblas, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y dice, y fue la tarde y la mañana, día primero. Ese es el tiempo de Dios. Pero vino el hombre, ¿verdad?, cumpliendo la profecía, dijo 00 hora, 1 de la mañana. Y también vino y golpeó la ley de Dios en sus estatutos, cuando vino y dijo de que el día de reposo se llama el día de adoración al Dios Sol. Sunday, día del sol. ¿Se traduce? ¿Cómo se traduce eso? A domingo. La traducción correcta sería día del sol, pero se llama domingo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se cumplió la profecía en relación a eso, ¿verdad? Porque dijo que la bestia iba a golpear el tiempo y los mandamientos de Dios establecidos. La bestia es un reino. En este caso fue el Imperio Romano, ¿verdad? Entonces nosotros vemos claramente cómo estas cosas fueron pervertidas por este imperio. Fue totalmente desacreditado el principio de Dios, ¿verdad?, por el hombre al imponer leyes que no son de Dios y verlas como que si fueran de Dios. Vamos a ver qué nos dice Salmo 119, 48, por favor. Salmo 119, 48. Vamos, léalo. Alcé mis manos a tus mandamientos que amo y me diste en tu precepto. Amén. Entonces dice que el salmista declaraba, alcé mis manos a tus mandamientos que amo y meditaré en tus preceptos. ¿Por qué? Porque sencillamente los mandamientos de Dios son de ineludible cumplimiento y entre los mandamientos de Dios está su sello, que se llama el día sábado. El día sábado se llama el sello de Dios entre mí, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros que sois mi pueblo, ¿verdad? Veamos siempre en Salmo, vamos a ver en el 19, 10, 11. Para ir cerrando. Salmo 19, 10, 11. Dice, son más deseables que el oro, más que el oro muy afinado, más dulce que la miel del panal. Además, por medio de ellos, tu siervo, Salmos capítulo 19, versículo 10, 11. Además, por medio de ellos, tu siervo es instruido en guardarlos. Hay grande galardón, refiriéndose a los mandamientos. Refiriéndose directamente a los mandamientos de Dios, el salmista está declarando qué significaba para él guardar sus mandamientos.
cumplir con sus mandamientos. Ahora, nosotros podemos cumplir con los mandamientos de Dios. ¿De qué manera? Poniéndolos por obra. ¿Qué significa eso? Respetarlos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pretendemos y decimos que respetamos a Dios, en primer lugar vamos a respetar sus mandamientos, que son para la vida y para que nos vaya bien. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que sencillamente y fueron halladas tus palabras y las comí, tus palabras fueron el gozo y la alegría de mi corazón. Jeremías 15:16, lo puede ver ahí. Entonces, vemos que todos los profetas mayores y menores, y aún nuestros hermanos, los apóstoles, y después de ellos, todos aquellos que realmente se consagraron para escudriñar la Escritura, ¿verdad? Ellos verdaderamente encontraban el gozo y la plenitud de la salvación en Cristo Jesús, guardando sus mandamientos. Y dentro de ello está el guardar el Shabbat, el santo día de reposo del Señor. Entre ellos está de que nosotros caminemos en la rectilínea vertical y horizontal de la cruz de nuestro Señor Jesús. Entre eso está de que nosotros nos consagremos verdaderamente minuto a minuto, segundo a segundo, hora a hora, día tras día, porque el enemigo no descansa. El enemigo que nosotros tenemos no descansa y no es un enemigo, son miles de millones de enemigos. Recuerden de que Satanás se pudo arrastrar a la tercera parte de las estrellas. Tiempo ya no hay. Entonces, rapidito hermano, porque estamos... Dígame. Es que escudriñar la Escritura, ¿verdad? Claro. Tiene vida. Amén. En el libro de Proverbios, Amén. vemos, ¿verdad?, como Salomón, ¿verdad?, siguiendo los consejos de Dios y de su padre, ¿verdad? Amén. Dice en Proverbios 3, Hijo mío, no olvides mi ley, tu corazón guarda mis mandamientos, Amén. porque alegran tu vida y te darán paz y prosperidad. El amor y la felicidad nunca se aparte de ti. Átalo a tu cuello, escríbelo en las tablas de tu corazón y hará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Vemos, ¿verdad?, cómo fortalece, ¿verdad?, esta palabra, ¿verdad? Amén. Porque Así es. Dios les bendiga. Amén. Vemos claramente cómo el salmista declara qué gozo era perseverar y mantenerse guardando los mandamientos de su Creador. Así que, hermanos, a nosotros se nos llama hoy a que nosotros también ejerzamos el poder que Dios nos ha dado, el poder de decisión, para hacer lo correcto delante de los ojos de nuestro Señor. Así que les ruego, nos postremos de rodillas, vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias, 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 papacito lindo, por habernos dado la oportunidad de escudriñar su santa y divina palabra. Gracias por los presentes, Señor. Gracias por los que vienen en camino, aligérele los pasos, Dios nuestro. Gracias, Señor, porque solo a través de su palabra nosotros podemos adquirir el conocimiento, Señor, que nos da la sabiduría de lo alto. Bendito seas, mi Dios, por los siglos de los siglos. Bendito sea mi Señor Jesús, de la eternidad y hasta la eternidad. Bendito su Santo Espíritu por siempre y para siempre. Mi Señor, Dios nuestro, guárdanos, Señor, en tus manos de amor, de poder y misericordia. Que todo lo que se siga haciendo aquí en tu santo templo, Señor, pueda ser para la honra y su gloria. Así, mi Dios, bendice pues a tu pueblo, se lo ruego, lo suplico, por amor a su nombre y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Bienvenida a todas nuestras visitas. Holan 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.